Buenas tardes, mi nombre es Valentina Villamil del grado 01 de la jornada mañana y hoy les vengo a presentar mi autoevaluación del año 2018 en la asignatura de español. Para comenzar, en cuanto a las competencias básicas del área, en la interpretación, yo aprendí que en cuanto a la película, a una de las películas que vimos en el año, a cómo a través de, después de haber visto la película, cómo llegué a dar mi opinión en cuanto a la película, en qué pensaba de la película y llegué a poder entender cuál era la intención del autor en cuanto a, a su película y qué era lo que él quería que nosotros lográramos entender en, en la película. En cuanto a argumentar, en el año leímos 4 libros en los cuales para cada capítulo, para cada parte se hacía un plan lector. Aprendí a argumentarlo en ese sentido porque uno leía el libro y ahí poco a poco iba sacando cada parte y lo que entendía. Entonces ahí estaba argumentando lo que estaba leyendo y lo que yo estaba entendiendo. Por ejemplo, acá argumentaba y daba a entender, en mi opinión, para el autor, que era, que era lo que él nos quería dar a conocer en ese libro. También en que cómo se relacionaba, con qué otros textos los podía relacionar, los personajes, acá los personajes principales, los temas, el resumen y todo eso poco a poco fue lo que en la medida que uno iba leyendo el libro, eso era lo que uno iba argumentando con este plan lector. En cuanto a la propositiva, nosotros junto a la profesora decidimos hacer un proyecto en las redes sociales para generar conciencia en cuanto a la violencia y las agresiones de esta. Lo hicimos por medio de memes y videos, ya que en este tiempo los videos y los memes es lo que más se maneja en redes sociales, entonces es a lo que la gente le pondría cuidado. Lo hicimos con el propósito de reflexionar y de aprender en cuanto a cómo tratar en la red y a usar de manera adecuada las redes sociales. En cuanto a las competencias de lectura crítica, retomamos el plan lector, que fue donde lográbamos identificar los contenidos locales, la intención del autor, los temas y pues todo eso. Al comienzo fue complicado lograr identificarlos porque pues yo leía muy poco, pero poco a poco los fui logrando identificar. En este caso aprendí a sacar el tema principal de un texto, de un libro y los temas secundarios. También logré aprender a sacar el cronotopo, que también al comienzo fue difícil porque pues no lograba entenderlo bien, pero pues también lo logré hacer. El sistema de personajes, pues para mí es como lo más fácil. Las voces narrativas también fue complicado porque al comienzo como que en muchos de los libros se hablaba en primera persona, en tercera persona, entonces era un poquito complicado lograrlo entender. El punto de vista de la narración sí lo entendí porque ahí uno daba a conocer quién era el que narraba la historia y quién era el que la contaba. Pasamos a los globales, en un sentido global, en la comprensión de un texto, cómo se relaciona el título con el contenido. A veces era fácil, pero pues también en algunos libros era difícil porque pero pues siempre tenía el libro que ver con el título, entonces pues eso nos facilitaba un poquito. El uso del lenguaje, bueno, la diatopía, sí, aprendí a sacar la diatopía. La diastratía también la aprendí a sacar y ahí a lograr entender. Y lo que más se me dificultó fue la diafasía, se me dificultó mucho lograr entenderla.
¿Cómo se relaciona el título con la información del autor? Bueno, ahí siempre se logra buscar la biografía del autor, averiguar sobre la vida de él para uno poder pensar y hacer la comparación. Porque pues si no averiguamos de la vida de él o no leíamos su bibliografía y su vida, pues no podíamos hacer esta comparación. ¿Con cuáles otros textos los puedo relacionar? Bueno, eso sí se me complicó demasiado porque pues a veces hay muchos textos que se parecen, pero a veces no. Entonces a veces la idea central del texto no es la misma con el que uno lo quiere relacionar. Entonces era complicado decir, no, pues con este libro, con esta novela que vi, con este texto, con este cuento, con esta canción, pues era un poco complicado. Y por último, evaluar el texto y reflexionar sobre el contenido del texto. Ahí era la intención del autor. Sí, muchas veces fue difícil lograr entenderla porque pues uno a pesar de leer sobre él, yo leía sobre él, yo buscaba la biografía, buscaba personas que habían dado una crítica constructiva hacia el libro, personas que habían criticado el libro, personas que habían hablado o no hablado del libro, para uno lograr entender. También había videos donde el escritor daba entrevista sobre el libro y ahí uno lograba entender un poco de qué era lo que él quería lograr con ese libro y que quería darnos a entender a los lectores el libro, sobre el libro, sobre qué trataba el libro y cuál era la enseñanza que él nos quería dejar a nosotros. Bueno, en cuanto a las competencias ciudadanas, la profe cada periodo eh, nos las daba, nos las recordaba. Estas son las intelectuales, las interpersonales y las tecnológicas. Bueno, en cuanto a las intelectuales, se trata de solucionar problemas. ¿Qué logré este año en ese sentido? Se quería lograr participar activamente como escritor de diferentes textos en situaciones reales de comunicación. Es decir, lograr mediante la escritura llegar a poder solucionar problemas sin necesidad de llegar a la violencia. Sí, este año lo logré. Escribimos bastante y era algo pues un poco complicado, pero que uno llegaba a entender y llegaba a ser divertido e interesante llegar uno a escribir y después llegar a leer lo que uno había escrito y como que uno decía, uy, yo por qué hice, o sea, no se sentía capaz de saber que uno iba a poder escribir algo así. En cuanto a las interpersonales, que es el liderazgo, pues tuvimos equipos en nuestra clase de español en la cual grabábamos videos, en la cual exponíamos. Entonces, en cuanto a exponer, llegué a ser líder, llegué a saber exponer, a saber sobre el tema y ayudar a mis compañeros y juntos lograr sacar una buena exposición. En cuanto a los tecnológicos, que era crear, adaptar, apropiar, manejar y transferir tecnología, era producir videos tutoriales de literatura. Lo hicimos los dos últimos periodos con el booktuber, que fue hablar sobre el libro. Lo logramos, lo hicimos. Eso nos llevó muchas cosas, aunque a veces pues a uno le daban muchos nervios porque pues no es lo mismo escribir que hablar. Creo que es más fácil escribir, pero pues uno lo lograba hacer. Lo teníamos que subir a YouTube, donde pues ella nos evaluaba y lo veía. También en los videos que tuvimos que hacer, la radionovela, la telenovela y todo eso, que manejábamos la tecnología en cuanto a editar, en cuanto a grabar y todo eso. Bueno, las que acabé de nombrar fueron las laborales. Ahora vamos pues con las ciudadanas. Igual, ya cada periodo nos las hacía copiar en el cuaderno y pues nos daba a entender. La primera es participación y responsabilidad ciudadana.
Participa de manera asertiva y responsable en diferentes redes sociales. Ahí retomamos lo de las redes sociales, de nuestra campaña de quién eres en la red. En Facebook, la hicimos en Facebook porque pues es como más fácil manejarlo, es más fácil llegar a, a los me gustas, a los me encanta, a los me comparte y a dar una buena reflexión en cuanto a eso. Volvemos a eso, hicimos memes, hice videos en los cuales pues se, se veía lo que, lo que se hacía en este caso. Se habló de la violencia, de los malos comentarios, porque pues a veces muchas personas comentaban sin saber y humillaban a otra persona y no sabían lo que esa persona en ese momento estaba sintiendo. Pienso que una red social no es para eso, creo que es algo que está mal y pues tampoco pues, debería hacerse. Este fue uno de los videos que hice. En este video se lleva a expresar como como una pareja que estaba en ese momento hablando le decía, su novia le decía a él que quería abrirse una expansión, que quería esto, y él lo que hacía en ese instante era insultarla, era tratarla mal, y pues como que eso estuvo muy mal hecho, porque por más que uno tenga la razón, o por más que crea que tiene la razón, no tiene derecho a, a humillar o a tratar mal a la persona y mucho menos llegar a meterse en la vida de ella, porque pues cada uno verá lo que hace. También llegar mediante este video a pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese momento de rabia uno habla, uno piensa, uno dice cosas que no debió decir o que de pronto no siente, pero simplemente por el hecho de sentir rabia en ese momento lo dice y pues más tarde uno se puede arrepentir. También pues a uno no le gustaría que se metieran en ese sentido en la vida de uno, así fuera su pareja. Bueno, y la otra competencia ciudadana es respeto y defensa de los derechos humanos. Contribuye con el aprendizaje de sus compañeros mediante la coevaluación, fundamentando en el respeto, tolerancia, paz y la equidad. Este año respeté a mis compañeros, respeté sus opiniones, puse cuidado pues en clase, atendí a las exposiciones, atendí a cuando pasaban a leer al frente, en cuanto hablaban y todo eso. Bueno, en cuanto a las habilidades comunicativas básicas, tenemos la primera, que es leer. Bueno, pues como ya les decía, en la clase de español, por periodo leíamos un libro. Este fue uno de los libros que leímos, de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Como ya les decía, leíamos todo el libro una semana, a veces lo hacíamos por capítulos o por partes, como pues nos quedara más fácil. Y pues cada viernes antes de las 6 de la tarde enviábamos un plan lector. En el plan lector se evidenciaban los capítulos que leíamos y aparte de eso pues las competencias que ya no se evaluaba y poco a poco uno lograba entender. Bueno, la segunda es escribir. En cuanto a eso, la profesora siempre nos hacía escribir, nos hacía expresar nuestras ideas mediante la escritura. En este momento, en este caso, ella nos pidió que escribiéramos algo de un sueño que habíamos sentido o que habíamos tenido y que pareciera real, lo que uno recordaba en ese sueño. Y ella nos hizo escribir eso. En ese momento, esto
Em, También nos hizo, bueno, acá ella también nos puso a escribir sobre la literatura griega, donde uno escogía un tema y escribía una historia, en la cual después nos hizo hacer un video con dibujos que uno había hecho contando la historia. También nos puso a escribir sobre una riqueza natural en la cual nosotros expresábamos nuestro punto de vista y lo hacíamos mediante un ensayo. Bueno, en cuanto a hablar, como les decía anteriormente, ella nos hizo hacer el ensayo en video, hablándolo, donde pues analizábamos todo nuestro libro, todo el plan lector. Este fue uno de los que hicimos en cuanto a hablar. Eh, Aunque pues daba un poco de pena, porque pues uno a veces no está tan acostumbrado a hablar en público. Aprendí a hacerlo eh, y a interpretar y a dar las ideas a mediado de un video. También hicimos exposiciones en clase en donde, en donde expusimos a un autor y en donde hablamos del autor, en donde nos expresábamos y donde pues dábamos nuestros puntos de vista. También las exposiciones que hicimos sobre unos grupos sociales, en cuanto a ahí donde exponíamos cómo vestían, dónde se ubicaban, por qué se vestían así, por qué hacían, por qué música escuchaban, qué les gustaba hacer, y en donde también mediante un análisis pudimos dar nuestra opinión de qué pensábamos de esos grupos sociales. En cuanto a escuchar, ella nos pidió hacer una novela o una dramatización de un texto que no tenía pues historia. En este caso, pues en el salón los escuchábamos y los veíamos. También en cuanto en las exposiciones, cuando mis compañeros pasaban al frente, yo escuchaba atentamente. Cuando pasaron a interpretar lo del autor, eh, cuando pasaban a leer lo que habían escrito, porque pues era una regla que teníamos y que pues la profesora nos enseñó que todo lo que pues uno escribía lo pasaba a leer. Entonces fui respetuosa y escuché a mis compañeros cuando ellos pasaban a leer, a exponer o a contar alguna de sus cosas. Y pues eso fue muchas cosas que aprendí en la clase de español este año. Nos dejaron, la profesora nos dejó muchas enseñanzas y pues aparte de eso nos dejó un aprendizaje muy valioso que muchas veces necesitaríamos y necesitamos en nuestra vida. Gracias.